Hola, en esta videocápsula abordaré la cuestión de la violencia en el marco del Día Internacional del Hombre. Se dice que la palabra monstruo tiene su origen en una expresión latina que alude a lo que advierte, a lo que muestra. Su presencia genera una crisis que significa grieta, en una normalidad. La violencia en sus distintas manifestaciones suele equipararse con este fenómeno. Una sociedad medianamente humanista suele apostar por evitar la violencia y priorizar el diálogo en sus relaciones interpersonales. Sin embargo, siempre acecha la amenaza de que el monstruo escape y acabe con la barrera que lo contiene. En algunos pensadores, como es el caso del alemán Schiller, la civilización representa para la humanidad ese salto en el cual los conflictos se han de resolver o habrán de resolverse a través del diálogo y la palabra, y ya no como es previo a ello, ¿no? Sería el recurso de la fuerza, donde priva el derecho del más fuerte. Alfonso Reyes, un escritor mexicano, solía decir que ahí donde acaban las palabras, pues ya no queda más que la barbarie. Si ya uno no se puede entender con lo verbal, con las razones, argumentos, pues qué más quedaba ya sino la violencia. Por eso es tan importante en la civilización priorizar las palabras, el diálogo. Pero al final y al cabo la violencia, aunque aparentemente queda marginada en una civilización, siempre está como un monstruo acechando e intentando saltar el muro que la contiene. Curiosamente, la violencia está muy relacionada con las ideas de justicia y legalidad. Por ejemplo, una manera de definir a un Estado, una nación, es diciendo que es aquel que posee el monopolio de la violencia, justamente para hacer valer los derechos que están estipulados en la Constitución para todos los seres humanos. Digamos, el Estado tendría que ser el garante de que si alguien quiere impedirle a otra persona el libre disfrute de sus derechos, pues el Estado lo puede obligar a través de la violencia. Por supuesto que se entiende, y eso lo dice el pensador Walter Benjamin en un ensayo, se entiende que los medios por los cuales el Estado logra estos fines de legalidad y justicia, pues también han de ser legales los medios permitidos, institucionalizados, además de que en efecto buscan esos nobles fines de legalidad y justicia y no algunos intereses económicos o políticos. La tentación de la violencia parece ser que está detrás de los partidarios del fascismo, ya que en el fascismo son aquellos que creen que en el mundo se puede poner orden sin necesidad de negociar con nadie, sin necesidad de contrapesos, con la pura y exclusiva derecho del más fuerte. Las cosas han de ser como yo las deseo y las imagino para desde la perspectiva de los fascistas. Creer que somos el centro del mundo suele asociarse con actitudes infantiles, incluso con un narcisismo exacerbado que desafortunadamente va generando en el mundo no solo una violencia física, sino muchas otras, como seguramente ya habrás escuchado, una violencia sistémica, ¿verdad? Porque hay un sistema en el cual se determina el valor de las personas y otros seres que incluso a veces terminan ofreciendo su vida como único recurso, una violencia social, porque hay una discriminación de acuerdo a la posesión del mecanismo que podamos poseer para enfrentar esa violencia social. También aparece una violencia ambiental, ya que la diversidad del mundo, de la biodiversidad, a veces se quiere reducir a una única manera de entender la vida, de entender los ecosistemas, las sociedades, en fin. Entonces, apostar por la fuerza y la violencia como aquellas facultades que habrán de originar el orden que guía a las personas y las comunidades es en realidad seguirle el juego a una cultura que bien puede llamarse cultura de la crueldad, porque a veces llega al grado de derramar sangre, quienes lo hacen, lo ostentan y se regodean como una expresión de fuerza que debería de ser la aspiración máxima del ser humano. Justamente porque crecemos dentro de esta cultura de la crueldad, es que decimos que alguien tiene carácter en tanto es capaz de moverse y destacar en ella, en esa cultura, en esa sociedad, y hace regodeo. No, no es raro escuchar que alguien diga que tiene carácter porque tiene fuerza. Eh, Entre los griegos antiguos, digamos, se habla de que cada persona tiene un daimon, especie de demonio, que es lo que viene siendo su carácter, que es lo que va a guiar sus pasos. El filósofo Heráclito dice que el carácter es el destino de los hombres, porque el carácter se convierte en la ética, y la ética es como la morada, ese lugar en el que vivimos, esos hábitos que tras repetirlos terminan convirtiéndose en lo que vamos a hacer por el resto de nuestra vida. Es por ello que el carácter es como una marca que tenemos y que a la vez va a determinar cómo nos vamos a comportar en una sociedad. Por ejemplo, podemos recordar ese famoso ensayo de Octavio Paz, ¿no? Los hijos de la Malinche, donde se dice que, ¿no? Este ensayo se publica en 1950 y él dice que algo que distingue al mexicano, pues es el machismo, ¿no? O esa frase de los hijos de la chingada, que son los otros y no soy yo, eh, y que Octavio Paz rastrea en el español de América, de todos lados, y encuentra, ¿verdad? Que en efecto la palabra chingar en todos lados significa romper, herir, violentar, mientras que lo contrario, lo chingado es aquello que se echa a perder, se rompe, se avería, etc. El poeta encuentra que el matiz entre el chingón y el chingado es una oposición, ¿no? El cerrado es el chingón y el abierto, dice él, es el chingado. En uno está el poder y en otro la debilidad, según esto. De ello emana la creencia de que una sociedad se debe dividir en poderosos y débiles, o poderosos, donde podría desprenderse el famoso clasismo.
Y se entiende que el poderoso no debería de conocer límites ni responsabilidades, ¿no? Pues justamente puede hacer lo que se le dé la gana, según ellos. Y también, pues bueno, todo un sistema psicológico que se desprende de esto, en donde unos aspiran, bueno, a ser, pues, el macho, el chingón, y tienden, pues, a generar esta cultura de la crueldad que daña a otros seres humanos. El poeta alemán Hermann Hesse decía que cuando uno intenta violentar a otra persona, en realidad a quien quiere violentar es a uno mismo, ya que vemos en el otro proyectado algo que no nos gusta, que no nos desagrada. Esta violencia típica del macho, del chingón, evidenciaría en cierta manera esta parte, que ese afán por violentar en realidad exhibe que hay alguna debilidad y una carencia en quien se comporta de esta manera. Muy poco como en la frase dime qué tienes y te diré de qué careces. Octavio Paz lo llegó a notar cuando decía pues que el macho solo cuando está borracho o solo en ciertas circunstancias es capaz de abrirse, de echarse a chillar y demostrar una serie de sentimientos que tiene ocultos que enmascara por considerar que eso le daría una cara de debilidad que lo hace vulnerable en el mundo. Eso es lo que explica que luego en las pláticas de micromachismos se diga pues que no necesariamente el hombre es el que siempre paga, el que siempre defiende, el que siempre es seguro, etcétera, etcétera, una serie de cualidades ideales que se le adjudican y que a veces terminan pues causándole daño. Entonces, ese es el machismo, es una nota que aparece en una sociedad para el que tan violenta es, que tan fascista. En algún momento se dice que la cultura mexicana lo es, lo somos, pero también se dice de otras, ¿no? De las europeas, a veces, no sé, incluso de la estadounidense, en el entendido de que en la medida en que se tienen mejores instituciones, sería menos viable el recurso de la violencia, en la medida en que hay oficiales de tránsito, no se tienen que pelear a alguien para pasarse un semáforo, no tiene que un joven acudir a la violencia contra los mayores que lo agreden porque hay una institución que lo defienda, pero bueno, sigue existiendo en esos países que ya son más institucionales, quizá con menos insistencia, con menos frecuencia, pero bueno.